a ustedes, compañeros, porque en este caso me comunicaron lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Como les digo, a veces, en este caso, sucede que no es la velocidad de internet, sino que la aplicación, corroboré ahorita la aplicación y era lo que estaba dando un poco de inconveniente. Entonces, bueno, como les venía mencionando, queridos jóvenes, si quieren tomo otra vez nuevamente el tema del examen, ¿verdad? Porque posiblemente no se escuchó correctamente. Les estaba indicando que ya revisando las evaluaciones, no he terminado, me faltan entre 42 y 45 más o menos de terminar de calificar de esta sección, pero llevo un promedio de 24 puntos, lo cual considero que es un buen promedio. Les decía que también hay extremos, hay algunos que tienen, bueno, no unos, en realidad es una nota de 11 puntos y hay varios 30, entonces dentro de ese rango, yo les soy bien sincero, les comentaba que yo creí que más o menos el promedio iba a ser 21, porque iban sacando muchos 21 al inicio, luego fue variando, comenzaron a subir 22, luego 24 y 24, y últimamente solo he estado revisando 24. Entonces, dentro de ese aspecto, queridos jóvenes, lo importante y lo interesante es que les comentaba, estos primeros parciales es para intentar en este caso, primero sacarle mejor ponderación, ¿verdad? Siempre ha sido esa idea, hacer el mejor esfuerzo en el primero y segundo parcial, y al final, pues en este caso no es relajarme, pero por lo menos ya tomarlo un poco más suave, que no me falte tantos puntos para ganar. Otra muy interesante es el caso que les comento de ya con estos 5 primeros parciales, ustedes se han dado cuenta cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Dentro de ese aspecto hemos podido observar y encontrarle ese amor y ese gusto a la carrera, ¿verdad? Es más, la satisfacción que ustedes van a sentir, que ellos jóvenes, cuando cierren este primer semestre y ya ustedes tengan sus primeros 5 cursos ganados y tramiten su primera certificación, que tienen todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Eh, insisto que siempre ha sido para mí, con todos los grupos que he compartido de estudiantes, la idea básica de fomentarles que no estudiemos para un examen, sino estudiemos para la vida, ¿verdad? Estudiemos para aprender lo que bien se aprende, dicen por ahí, así que los profesores antiguos lo decían claramente, ¿verdad? Lo que bien se aprende, pues nunca se olvida y tienen toda la razón. Aprendamos en este caso a ir desarrollando nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento, no para un momento, no para un momento, para toda la vida, ¿verdad? A fin de cuentas, a esto nos vamos a dedicar, ¿verdad? O sea, tenemos que entender ello. Eso es muy importante. Entender que dentro de algunos años esto va a ser nuestro trabajo, pues, ¿verdad? Entonces, y les digo, o sea, todos lo podemos hacer, sigo insistiendo esas palabras, porque en algún momento, pues, me las indicaron a mí, ¿verdad? Yo no insisto que no era una persona de 100 puntos como estudiante, pero hay que ser perseverantes y lo vamos a lograr, ¿verdad? Y si sacamos, les decía, o 11 puntos, o 30 puntos, o el punteo que hayamos sacado, yo los felicito, porque en este caso ya tomaron la decisión, es una decisión valiente de iniciar una carrera profesional. Y sé que posiblemente algunos cursos van a ser más sencillos porque nos gustan, algunos más complicados porque los vemos, en este caso hay unos aspectos que consideramos que sean un poquito difíciles o no nos gustan a nosotros en realidad, ¿verdad? Pero todo se puede, compañeros. Yo insisto que todo se puede. Yo les hago una felicitación en ese sentido a seguir adelante. Si saqué un mal punteo, ¿verdad? Pues no hay que sentirse mal. Las ocasiones suceden, ¿verdad? Al fin de cuentas, lo que hay que decir, bueno, por alguna razón lo pasó, ¿verdad? Levantar la frente y seguir adelante, ¿verdad? Hoy saqué 11, el segundo parcial saco 40, ya tengo 51, ya solo me faltan, en este caso, ya solo 10 puntos para ganar, ¿verdad? Hoy saqué 30, ¿verdad? No hay que confiarse, porque si se confían, luego sacan 10. Tuve un compañero, miren, ya les soy bien sincero, o sea, a veces esas cosas realmente a mí no me afecta. O sea, ya en este caso no es que a uno le ponga, no, tampoco va a poner a llorar por eso, pues, pero sí le quedan a uno en la memoria. Saca 30 puntos en el primer parcial, en el segundo saca 11 puntos, o sea, llevaba en este caso 41. Pero realmente, o sea, con un 20 ganaba, pero sacar 20 puntos en un final de unos 30, o sea, es prácticamente que en un 80% de preguntas no se equivoque, ¿no? No logró sacar los puntos necesarios, se fue a primera recuperación.
se va a en primera recuperación de una, les digo, desde ahorita, ¿verdad? Yo examino todo, son 30 puntos, 30 preguntas, 10 del primer parcial, 10 del segundo y 10 del final. Primera recuperación no lo logró, segunda recuperación no lo logró, y me imagino que habrá ganado su clase, lógicamente, en la escuela ahora me espera, ¿verdad? Entonces no se confíen, ¿verdad? No se confíen. No es solo sacar una nota, yo insisto en ese sentido, con eso va a terminar. La nota es solo, en este caso, al fin de cuentas, un número que sirve para una ponderación, pero cuánto sé no lo podemos medir por un número, ¿verdad? Hay personas que son 100 puntos, pero realmente posiblemente no saben nada. Hay personas que son 61 puntos y lo saben todo, lo aprendieron muy bien, ¿verdad? Veo, es como dice Brenda, si quieren ahorita leo lo que nos colocó, ¿verdad? Eh, sí, Brenda, en Classroom yo fui sincero de que no las iba a subir, ¿verdad? Eh, mm, bueno, yo compartí Brenda, en este caso le comento, las diapositivas yo las pasé todas acá días previos del examen, ¿verdad? Eh, en este caso, si le fue mal en su examen, pues mi recomendación es que en el segundo parcial, pues intente conectarse más, ¿verdad? Y pues a echarle ganas, no queda de otra, ¿no? Pero con todo gusto para servirle. Bueno, Gracias, Lick. no, para servirle a Brenda, ¿verdad? No hay que desanimarse, yo insisto, ¿verdad? Es solo una nota, nada más. Hoy no pasó nada, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva, hay que seguir adelante, ¿verdad? Miren, si quieren, les voy así rápido, si quieren, para antes de comenzar el contenido del segundo parcial, les voy a comentar. Para que ustedes comprendan que todo pasa, ¿no? Todo pasa. A mí me pasó. No sé si ya les comenté en mi examen privado. Estaba todo preparado, ¿verdad? Mi examen, en este caso privado, que era civil, laboral, perdón, civil, notarial y mercantil, yo me sentía preparado para realizarlo. Me someto al examen, ¿verdad? Y no se me olvida la primera pregunta. Había una jarra de agua y había un vaso de agua. Estábamos en el examen de mercantil y me pregunta el examinador, dígame cuál es la verdad sabida y buena fe guardada de esa jarra de agua y ese vaso de agua. Y yo me quedo así, o sea, yo sabía la definición de lo que era verdad sabida y buena fe guardada, pero al momento de hacerme un ejemplo con una jarra de agua y un vaso de agua, yo me quedé, o sea, me bloqueé, soy sincero, me bloqueé. El señor, el licenciado, lo que quería es que yo le dijera que la buena fe guardada es que el agua no estaba contaminada, que me la podía tomar, que la verdad sabía era que agua, eso es lo que quería que respondiera. Imposible que yo pudiera entender qué quería que le respondiera. Y lastimosamente, pues me fue mal en ese examen, ¿verdad? Ya me puse nervioso, borré cassette, me bloqueé, perdí ese examen en este caso. Me fue luego bien en civil, me fue bien en notariado, pero el examinador de mercantil, pues en este caso yo no superé lo que la expectativa que él tenía y como es un examen promediado, pues la nota promediada no dio 61 y no gané, ¿no? Fue un sentimiento bien desastroso, les digo. Prepararse más o menos como 6 meses para un examen y llegar a ese día, ya son 3 horas, a las 7 de la mañana comenzó, de 7 a 10 de la mañana, salía a las 10:30 con esperanza esperando que tuviera entrado en este caso, algo que tenía dentro de mí, que con mercantil no me ha ido bien. Y pues en ese caso así fue, ¿verdad? Miren, les digo, fue un momento bien difícil. Ese mismo día se examinaba mi novia en ese momento, que era mi esposa. Y yo no sé si se los he contado, pero le doy gracias a Dios que también ella perdió. En este caso ella le fue creo que mal en civil. Creo que es más desastroso para mí, ¿verdad? Porque ahí nos apoyamos luego los dos a estudiar, luego para volvernos a meter. Le digo por qué, porque si yo no lo he tenido en este caso, eso fue un estorbo en mi vida, o sea, fue un error, fue un momento en el cual pues, sí se siente uno mal, pero si uno no salta ese obstáculo, ahí me hubiera quedado, ¿verdad? No era nada. No era ni estudiante porque no estaba estudiando, no era profesional porque todavía no me he graduado. Ahí me hubiera quedado, ¿verdad? Pues le doy en ese caso muchos agradecimientos a las personas que me apoyaron en ese momento. Mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi novia, algunos licenciados que me dieron algunos consejos. Y pues hay que saltar ese obstáculo, ¿no? Nos volvimos a meter y lógicamente se me arrugó de miedo, ¿verdad? Pasaron otros 6 meses hasta que me metí pero lo logré, ¿verdad? Lo logré.
Y les digo, ¿verdad? Y en este caso, por eso ahorita que Brenda me escribía, y gracias ahí por el comentario, Brenda, ¿verdad? Miren, si no, nos va a ocurrir en la vida, ¿verdad? Pero eso no va a ser un obstáculo para que yo me gradúe, ¿verdad? O sea, fue un momento, un simple examen, luego saco 40 y ya estoy bien para el examen final, ¿verdad? Entonces, con eso les digo, como esa motivación, porque a todos nos va a pasar, ¿verdad? Yo venía en este caso de miren, les digo, tampoco fui 100 puntos, fui a recuperaciones, primera, segunda recuperación. Miren, me acuerdo muy bien, segunda recuperación de derecho notarial, 2, no me gustaba derecho notarial, lo sentía muy teórico, y ahora casi que es lo que más me dedico, pues. Pero bueno, las cosas pasan por algo, ¿no? Las cosas pasan por algo. Me fui a escuela de vacaciones, se los he contado, la más bonita, en este caso la de junio, porque no se siente, la más difícil la de diciembre, porque todos están haciendo las cosas de Navidad y uno estudiando, pero pasa, ¿no? Pasa, ¿verdad? Lo que sí, eso sí insisto, ¿verdad? Tampoco, o sea, vamos a llegar al segundo parcial y si no nos preparamos del cielo, no nos va a caer, pues, ¿verdad? En este caso, lógicamente yo después de que dije, oh, voy a sacar, en este caso voy a estudiar doble de lo que había estudiado y eso fue recompensado porque gané mi examen en este caso con mención, ¿verdad? Otros catedráticos me examinaron casi de lo mismo, las mismas preguntas, pero pues ya quiero que ya se me ha quitado el miedo de todo lo que pasó en ese momento. Entonces yo insisto, si no fue a mi clase o fue otra y les fue mal, a levantar el ánimo. Solo fue un examen, ¿verdad? Ya nos quedan dos todavía, ¿verdad? Nos quedan dos todavía. Les digo, a veces uno se siente decepcionado con uno mismo, ¿verdad? Por haber ido mal y posiblemente a veces, en este caso, no se entiende cuál fue la razón. Pero lo primero que tenemos que hacer es analizarnos, ¿verdad? Ser sinceros con nosotros. Ser sinceros con nosotros. Luego, bueno, si me confundí en algo, ok, lo que tuve error en ese momento no vuelvo a repetir, ¿no? Y estoy seguro que así como Brenda o muchos de ustedes, si no fue mi clase, pero fue otra, les va a ir mejor, estoy seguro, ¿verdad? Bueno, ya con esto, queridos jóvenes, voy a compartir en este momento la presentación del segundo parcial de nuestro curso. En este segundo parcial lo que vamos a ir analizando inicialmente es, en este caso, un tema muy interesante, como lo es las ideologías políticas, ¿verdad? Entender, por ejemplo, ese concepto de de qué se considera un concepto tan subjetivo, ¿verdad? ¿Qué sucede? En realidad, en nuestra corriente moderna, ¿verdad? En nuestra corriente moderna, se ha establecido que ya propiamente en nuestro país, y no solo es el caso guatemalteco, sino a nivel general, el tema de una ideología, ¿verdad? Como un conjunto de postulados, como un conjunto de valores, como un conjunto de ideas, ¿verdad? Que definen a una corriente política, eh, ya no es tan clara, ya no es tan clara como sí lo fue, por ejemplo, de los años 50 a los años 90 todavía en nuestro país, ¿verdad? Entonces, inicialmente vamos a entender que para poder ir comprendiendo qué es una ideología, tenemos que entender de qué se compone. Y dentro de ese conjunto que lo integra, o sea, que en este caso lo hace y lo forma, tenemos que entender que inicialmente lo compone un conjunto de valores, ¿no? Un conjunto de valores, un conjunto de creencias, un conjunto de principios. Pero, por ejemplo, ¿qué es un valor inicialmente? ¿No? Un valor viene siendo una cualidad, viene siendo una virtud, ¿verdad? Miren, cualquiera de nosotros, es más, lo vimos, por ejemplo, en Introducción al Derecho 1. En Introducción al Derecho 1 nos dice, en este caso, la ciencia del derecho, que el ser humano, o sea, el concepto que tiene el ordenamiento, en este caso, estructurado de estudio, aparece con el tema de hombre, ¿verdad? Porque es un genérico, pero en realidad yo no utilizo esa palabra, sino utilizo el tema de ser humano. El ser humano nos decía que está integrado inicialmente, ¿verdad? Es un ser, en este caso, axiológico.
sea, está dotado de ese conjunto de valores. ¿Pero por qué? ¿Qué es un valor? Pues es una cualidad, es una virtud que lo distingue de un sujeto a otro. Es más, las 68 personas que hoy estamos conectados, hoy hay poca gente, claro, en realidad somos más de 100 en esta sección, casi, ¿verdad? Pues cada uno de nosotros tenemos una cualidad o virtud que nos hace ser distintos, ¿verdad? Posiblemente algunas de esas cualidades o virtudes se reflejen o se parezcan o se asimilen unas a las otras y en este caso, pues por eso es que tenemos afinidad con ciertas personas, ¿no? Eso es muy claro. ¿Qué ocurre? Esa virtud nos hace ser quien somos, nos hace demostrar nuestro ser subjetivo y nos hace en este caso establecer un comportamiento en un grupo colectivo. ¿Cómo se manifiesta ese valor en la cultura política? ¿No? O sea, viene siendo un conjunto de signos, un conjunto consensuado de objetos que van a ser visibles en normas y comportamientos que se van a derivar y van a funcionar en las distintas instituciones. Pero no puede quedarse únicamente ahí. Debe estar asimilado junto a un conjunto de actores políticos que van a tomar estas normas, estos comportamientos, estos aspectos consensuados y los van a hacer viables. En este caso los van a individualizar y los van a convertir en políticas sociales. Ok, en forma sencilla es manifestar un comportamiento, un pensamiento en un plano operativo. O sea, o es un conservador o es un revolucionario. O quiero que sean las cosas de una forma estática, tradicional, sin ningún movimiento, o que todo se transforme. Ese conjunto de virtudes o valores, como bien lo decía la definición, se ve en un sentido de objetos políticos. Esos objetos políticos es una combinación de criterios. ¿En relación a qué? A distintas informaciones y a sentimientos que van a ser palpables dentro de un aspecto político. Bueno, pero ¿cómo se manifiesta? Hay tres tipos de orientaciones. Una cognitiva, una afectiva y una evaluativa. La cognitiva es el conocimiento y creencia que tengo acerca del sistema político. O sea, es lo que sé y lo que yo creo. Es más, queridos jóvenes, los 68, 67, vamos a salir a una persona, 67 que estamos conectados hoy. En ese sentido, tenemos un conjunto de creencias y conocimientos de nuestro sistema político. Es más, tenemos un conjunto de conocimientos previos para poder establecer y comprender ese sistema político. Pero también en ese sentido se vuelve una forma subjetiva porque es una creencia de cómo idealmente debe ser el sistema político. Ese sentido subjetivo se vuelve en gran medida sentimientos acerca de ese sistema político. ¿Por qué razón sentimientos? Porque denotan ese valor, esa cultura que el sujeto tiene y cómo quiere que fuera, en este caso, su sistema político en su país. Es más, jóvenes, muchos de nosotros en este caso conocemos el sistema político. Tenemos creencias sobre ese sistema político, pero sobre todo quisiéramos que hubieran ciertos cambios muy reales, efectivos, pero se vuelven sentimientos porque no es un hecho palpable.
Y por tal motivo se vuelven, en este caso, una orientación evaluativa. Se vuelven juicios u opiniones. Y ahí, dentro de eso, va a verse ese objetivo político, ¿no? O sea, el conocer y tener una creencia sobre el sistema político manifiesta y da la pauta a tener sentimientos frente al mismo. Y eso, o sea, dentro de ese concepto propio que tiene el sujeto en el sistema político, le da la opinión a razonar y emitir juicios y opiniones sobre el mismo. Es más, dentro de las clases que hemos tenido, queridos jóvenes, ustedes han podido darse cuenta que en ocasiones, ¿verdad? Emito un juicio o alguna opinión que yo siempre, porque posiblemente, ¿verdad? Es mi criterio y respeto el criterio también de ustedes, ¿no? Recordemos que estamos ante un sistema político en el cual todos tenemos de representación. Es más, por eso es que en el Congreso de la República no se da o se otorga en este sentido los puestos o los escaños políticos por mayoría absoluta, sino se da en ese sentido por un cálculo de Hall de representación de minorías. O sea, es cierto que la mayoría votó por un partido o dos partidos o tres partidos fuertes, pero hubo un grupo que vota, en este caso, por un o sea, al fin de cuentas es un grupo minoritario, pero que votó por un partido en ese sentido para que éste lograra un escaño político, para que ejercer en este caso esa representación, ¿no? Yo podría decirles en forma sencilla que muchos de los juicios y opiniones que me merece el sistema político, ¿no? Van enfocadas en cambios muy sustantivos que debería existir. Por ejemplo, uno de ellos en este caso, y lastimosamente no fue así al momento de que nuestros constituyentes crearon la Constitución, es que sí se permitiera la reelección al cargo de diputado, por ejemplo, pero en periodos no, en este caso, continuos, sino en periodos discontinuos, ¿verdad? Porque hemos evidenciado que la reelección de periodos continuos, lo que ocurre es que en este caso hay una concentración de poder. Hay muchos diputados que llevan dos periodos, tres periodos, cuatro periodos parlamentarios y en este caso pues, tienen mucha fuerza política y no se puede establecer que sea propiamente por haber realizado un buen trabajo político, ¿verdad? Entonces, sí, que se hubiera permitido, pero en periodos discontinuos, ¿verdad? O sea, los que se eligieron en la elección pasada no puedan postularse para esta nueva elección y pues que todos los cambios son buenos en ese sentido, ¿verdad? Puedan postularse dentro de otros 4 años, no ahorita, ¿verdad? El tema de las alcaldías, ¿verdad? También en ese sentido. Recordemos que el tema de la reelección, ¿verdad? Es un tema que ha sido muy discutido, ¿verdad? ¿Cómo es que se permite en ese sentido? Porque recordemos que la autonomía municipal tiene mucha similitud con, en este caso, el poder que ejerce el organismo ejecutivo porque es una dirección dentro de un aspecto territorial, con autonomía territorial, con autonomía económica, jurídica, política en ese sentido. Entonces, sería interesante en ese sentido, ¿verdad? Imagínense lo que se evita, por ejemplo, o sea, el pensamiento libertador que tuvo los franceses, que tuvieron los franceses al momento de la Revolución Francesa, fue evitar la concentración del poder. Y muchas municipalidades, muchas corporaciones municipales, pero sobre todo en este caso la figura preponderante del alcalde, ¿verdad? En muchos municipios del país ha habido una gran concentración del poder, ¿verdad? Y ya no se evidencia un trabajo en pro del pueblo, sino un trabajo en pro de la reelección, ¿no? Y como les digo, o sea, no hubieran, o sea, podríamos tener en este caso muchos juicios y opiniones sobre nuestro sistema político, pero
a eso va enfocado el tema de tener una cultura política sobre el ambiente, ¿no? O sea, que existe un valor sobre el mismo. O sea, no puedo agenciarme un aspecto subjetivo como es el valor si no tengo un conocimiento. Porque, por ejemplo, muchos de nosotros en este caso somos honestos, somos responsables, y etcétera. O sea, tenemos un conjunto de valores. ¿Pero por qué? Porque dentro de nuestra vida hubieron personas que se enfocaron, por decirlo de una palabra, y que aprendíamos, ¿verdad? Cuáles actitudes debemos, en este caso, replicar y cuáles no. Entonces, se fue formando dentro de nuestro ser ese concepto, ese valor, le damos ese criterio de importancia. Pero para tener en este caso un sentimiento frente a un sistema político, debo conocerlo, si no es imposible, pues, ¿verdad? Muchos, por ejemplo, me comentan, y yo sí les digo, o sea, a pesar de que he leído, por ejemplo, la política del sistema, en este caso inglés, del sistema americano, desconozco a profundidad, ¿verdad? En ese sentido, el tema del sistema político de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí sí hay un sentimiento enraizado que se refleja, no, en este caso, no solo frente a una persona, sino se refleja frente a la familia. Porque muchas familias, en este caso, van heredando el sentimiento político, ¿no? Muchos, sus padres son republicanos y sus hijos son republicanos y sus nietos son republicanos, porque se va creando ese sentimiento y ese conocimiento, ¿verdad? Y se va replicando en la familia, ¿no? José, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Lick. Tengo una duda ahorita que a mí me gusta mucho este tema de la cultura política y todo eso, pero ahorita me dejó un poquito con dudas. Siempre he tenido dudas sobre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, Sí, sí. ya que aquí en Guatemala hay una infinidad de ciertos partidos políticos y en Estados Unidos solo son dos. ¿Cuál es Sí. la diferencia? ¿Por qué en nuestro país no pudiéramos tener eso? La Porque, misma. por ejemplo, sí, gracias, Josué, por la forma en este caso que está creado el sistema político en Guatemala. En Estados Unidos es un sistema bipartidista. Bueno, el bipartidismo lo vamos a ir viendo más adelante, pero para explicarle el bipartidismo no es que sean dos partidos. Lo que pasa o lo que sucede es que hay dos partidos fuertes, sí permiten la apertura a un tercer partido, pero ante la fortaleza de los dos, en este caso no figura políticamente ni en números ni en representación. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos usted vea cuando hay votaciones, sí, evidentemente, pues están los republicanos y los demócratas, pero siempre aparece un partido independiente. Es entendido que logra 50,000, 100,000 votos, pero ante los, ¿qué le digo? 80 millones de votos, pues en este caso es una migaja y no tiene representación. Entonces, es por el tema, la forma del sistema político, ¿verdad? Allá hay bipartidismo. Nuestro país es multipartidista. Permite en este caso el multipartidismo, permite que hagan una infinidad de partidos políticos siempre y cuando cumplan en ese sentido los requisitos para constituirse como partido político. Sí, José, le escucho. Que en consecuencia esta otra pregunta me lleva a la otra. Referente a lo que está hablando usted sobre los alcaldes y todo en Guatemala y en la diferente forma de gobierno de Estados Unidos, por eso es de que nosotros no tenemos un gobierno en estatales, se podrían decir, porque nuestro No le, país no tiene estatales, que son los municipios, porque todo lo que ingresa de recursos en impuestos y todo se centraliza aquí en la capital, pero en los gobiernos, en los municipios, en los departamentos no se concentra. lo Esa que pasa es parte que, de esa parte estatal, a eso me refiero. gracias, Porque lo que Guatemala sucede no es, tendríamos eso. Si en Guatemala existiera eso, podríamos mejorar. gracias, Josué. Lo que sucede es que, por ejemplo, también Estados Unidos es distinto a Guatemala en su forma de constitución.
allá en este caso es un estado federado. Son un conjunto de estados que respetan, se unificaron bajo una federación, ¿verdad? Es porque, por ejemplo, cada estado tiene de forma independiente su propia constitución, tiene autonomía legislativa, tiene autonomía económica. O sea, cada estado es un ente independiente, ¿verdad? Por decirlo de esta forma. Respetan una constitución general, ¿verdad? Pero cada estado tiene sus propias leyes, tiene una constitución propia de cada estado. Eh, es más, así se constituyó desde 1800, que en este caso obtuvo su libertad, y esa misma forma de estado se replica, por ejemplo, en México. México, por eso es que en este caso igual son estados federados en México, porque son estados independientes que se unen frente al derecho internacional como un único estado, pero respetan esa autonomía que cada estado tiene, ¿verdad? Entonces, en Guatemala no, o sea, en Guatemala es un estado, no es un estado federado, es un estado único, ¿verdad? Independiente, soberano, dice la Constitución. Entonces, pues la idea básica es, en este caso, pues, como usted lo dice, el tema de descentralizar los recursos en ese sentido, ¿verdad? Pero dentro de ese concepto de centralización y está también en ese sentido donde busca la descentralización por medio de los comunes, ¿verdad? Los COCODES en ese sentido, y que se evite esa concentración que sí es a veces en ocasiones muy evidente, ¿verdad? En ese sentido, José. Bueno, continúo. Dentro de este tema, en ese sentido, lo que busco y lo que quiero que entiendan, queridos jóvenes, es que la ideología es un conjunto de creencias, ¿verdad? Creencias, ideas, eh, de formas de pensar cómo debiera ser el Estado, ¿verdad? O sea, se compone, o sea, miren, está integrado de muchos aspectos, realmente de muchos aspectos, porque no solo son valores, por ejemplo, ¿verdad? Son también principios, son ideas, son creencias, y uno de los aspectos más fundamentales de esto, creo que alguien está intentando ingresar, ahí estamos. Uno de las ideas fundamentales de esto es que deben estar totalmente adquiridos, o sea, debe el sujeto que lo va a manifestar como ideología política, ¿verdad? O sea, como ese conjunto de postulados, de valores, de ideas que definen al sujeto y que definen a un partido político, debe estar totalmente adquirido, ¿verdad? O sea, se va en este caso haciendo y en muchas ocasiones desarrollando hasta desde la familia, ¿verdad? O sea, pues se va haciendo se va socializando, por decirlo de esta forma. Como les decía a su compañero, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? El proceso de adaptación de caracteres, ya sea de demócratas o republicanos, se va prácticamente socializando desde la primaria, desde la participación en familia, desde la creencia de los padres a los hijos, de los hijos o en este caso, de los abuelos a los nietos, o sea, se va creando en ese sentido. Es más parte de esta integración y socialización. Va a formar parte mucho de eso. Una parte interesante que los jóvenes de este punto de vista es de que, por ejemplo, para tener una conciencia sobre nuestro sistema político, debe haber una educación para la misma, ¿no? Dentro de ese concepto hemos evidenciado en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Que los partidos políticos realmente no educan a sus integrantes, a sus afiliados. En realidad no hay una educación cívico-política que vaya por idea, esa creencia, ese valor, ¿verdad? Que se vuelva un aspecto filosófico, ya sea dentro de la misma agrupación o fuera de ella. Realmente no lo hay. Entonces,
Una ideología política, en este caso, es ese conjunto de creencias de cómo debe ser el Estado, de cómo debe actuar el Estado frente a su población, de cómo debe actuar la población frente al Estado. Por eso es que se ha considerado y se ha establecido que miren, hay un sinfín de ideologías, ¿verdad? El eje central de estas puede ser la izquierda o puede ser la derecha, puede ser en un sentido conservador o revolucionario. Pero en la modernidad que nos encontramos, los partidos políticos no manifiestan un conjunto de creencias sobre este concepto. Porque para crear una ideología hay tres elementos fundamentales. Hay que analizar las vivencias del presente, crear en este caso objetivos a un futuro y una metodología para alcanzarlo. O sea, si lo hacemos en una forma práctica, ¿verdad? Viene siendo prácticamente un suceso escalonado de pasos. ¿Qué nos está sucediendo? ¿Qué quiero a un futuro? ¿Y qué voy a hacer para alcanzarlo? ¿No? Miren, para cualquier objetivo que el ser humano necesita y desea y quiere, tenemos que tener un orden. O sea, ¿qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué quiero? Bueno, entonces ese es mi presente. Y debo en este caso trazarme una meta de un futuro. Es un objetivo. Yo se los decía desde el primer día de clases. Ustedes están empezando clases, queridos jóvenes, van a ser abogados y notarios. Ese es su objetivo futuro. Su presente es que ya han logrado ingresar a la Universidad de San Carlos, son estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ya han hecho su primer parcial de todos sus 5 cursos que en este caso están estudiando. Entonces, el objetivo está claro, es un objetivo a largo plazo, pero tenemos que enfocarnos en los objetivos a mediano y corto plazo. ¿Cuál es mi corto plazo? Ganar mi primer semestre. ¿Cuál es mi mediano plazo? Cerrar penso. Pero debo tener un conjunto de métodos para alcanzar el objetivo. O sea, si no tengo ese orden, el objetivo se va a ver cada vez más lejano y más lejano. La ideología política viene siendo lo mismo. Analizo lo que estoy viviendo. Creo un futuro, ¿no? Un objetivo para lograrlo y vayan estableciendo esa metodología para alcanzarlo como tal. Dentro de ese concepto, ¿verdad? Vamos a ir viendo, queridos jóvenes, cada una de las ideologías. Soy bien sincero, ¿no? Soy bien sincero. Este es un pequeño resumen, ¿verdad? En este caso, de cada una de ellas. No podemos, por tiempo, en este caso, y por conceptos de temas que también son más importantes que ir, en este caso, viendo historia, porque viene siendo historia, enfocarme y detenerme en cada uno de ellos y hablar horas y días y clases de cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, las ideologías políticas, muchas de ellas, en este caso, han formado parte de la historia del ser humano, lo han desarrollado y evolucionado a lo que modernamente somos, pero muchas de ellas ya no se utilizan, ¿ya? Ya han quedado en la historia. Entonces, soy bien sincero, queridos jóvenes, en ese punto. Vamos a ir viendo cada una de ellas, pero en una forma bien resumida. Si ustedes quieren leer más, pues para eso les recomendé los 2 libros que en este caso les di recomendación el primer día de clases. Ahí tienen un poco más, abarcan más en la historia de cada uno de ellos. Y yo solo me voy a detener en hacer un pequeño resumen y un pequeño comentario de análisis sobre el mismo, ¿verdad? Vamos a comenzar con estos dos, el esclavismo y el feudalismo. Bueno, si ustedes recuerdan, por ejemplo, y bueno, yo creo que todavía con ustedes no platiqué mucho de ese tema porque eso lo hablo más en Introducción al Derecho 1, pero por ejemplo, el tema de la palabra Estado. La palabra Estado, en este caso, es un concepto eh, latino y que proviene de las voces estato.
¿Qué significa lo que se mantiene estable? ¿Y por qué? O sea, ¿de dónde se deriva? Se deriva, lógicamente, de una civilización que fue esclavista, lo que fue la civilización romana. Yo les comentaba que Roma, en este caso, muchos de nosotros la conocemos por lo que fue el Imperio Romano, pero no sabemos qué hubo tras de ello. El Imperio Romano prácticamente fue la finalización, fue la parte final del Estado romano. O sea, previo a los 500 años que fue el imperio, ya habían pasado 700 años antes. Por eso es la palabra Estado, porque comenzó, por ejemplo, con una monarquía constitucional. O sea, de los 100 patriniciales que hay, se eligen al más capaz y a él lo ponen como monarca. Había una concentración del poder, pero no una monarquía pura porque se eligió al gobernante. 200 años de gobernantes romanos terminan evidentemente por el mismo concepto del ser humano de apropiarse del poder y vulnerar los derechos de su semejante. Termina con el último monarca en este caso. El Senado termina la figura del monarca y dan un nuevo paso a otro estado, ¿verdad? Bajo otra forma de gobierno que fue la república. La república es el boom de Roma, en realidad, no solo en el aspecto de derecho, sino también de aspectos de la administrativos, de la vida social de la civilización romana. Pero aún, o sea, siguen siendo una civilización esclavista, ¿no? ¿Qué ocurre? O sea, fue un estado fundado en la utilización de seres humanos. O sea, en Roma, el esclavo no era ni siquiera reconocido ante normas jurídicas como una persona, era una cosa, era una res, ¿no? O sea, así les decía. Era un objeto de utilización, un objeto de apropiación. Por ello es que, por ejemplo, cuando tenemos un objeto de apropiación, yo lo puedo donar, lo puedo regalar, lo puedo tirar, puedo hacer con él lo que me plazca, porque es mi objeto de apropiación. O sea, es propiedad. Eso era el esclavo para los romanos, una propiedad. Y ante una propiedad, en este caso, es despojado de todo derecho. O sea, las leyes romanas no le consideraban ser persona, era una cosa semejante a un animal, pues. Es más, los romanos a veces le tenían más aprecio a una vaca, a un caballo, que a un esclavo, porque el caballo, la vaca les ejercía por la concepción de animal que es, más frutos que un esclavo. Entonces, en realidad eran instrumentos en beneficio de un amo. Entonces, esa era su forma de considerar la ideología que en ese momento se mantenía. Es más, entendido que no fue la única civilización esclavista. Ahí tenemos a los griegos, ahí tenemos a los egipcios, ¿verdad? Hubieron una infinidad de civilizaciones esclavistas. O sea, su forma de entender al Estado era que algunas personas no tenían derecho y los que el Estado reconocía como personas sí. Y entonces estas que eran reconocidas como personas se podían aprovechar de las que no eran reconocidos como semejantes. O sea, eran utilizados. Era un sistema social y de producción al fin de cuentas, ¿no? Miren los egipcios, las grandes pirámides que hicieron, con ni modo, ¿verdad? La mano de obra era una mano de obra que era barata, era gratis, ¿verdad? O sea, los esclavos eran utilizados y por eso es que lograban todas esas grandes construcciones. ¿Cuántas personas habrán muerto para crear en este caso esas grandes pirámides? Pues, ¿no? Miles, millones de personas para haber logrado eso. Y por un concepto tan sencillo. No libertad, no derecho. Si no soy libre, no tengo derechos. Un sistema esclavista, ¿verdad? Muchos ahora me han dicho, miren, el esclavismo en realidad en épocas modernas ya
salió ese concepto del aspecto jurídico. O sea, ningún Estado moderno, o sea, que respete los derechos humanos, tiene bajo su concepción el respeto del esclavismo. O sea, ese concepto esclavo ha salido del ordenamiento jurídico de estados, por ejemplo, como el nuestro, como un Estado de Derecho. Pero muchos dicen, bueno, me siento esclavo del trabajo. Pero vean la diferencia, jóvenes, ¿verdad? O sea, ustedes tienen toda la libertad de venir y mañana están aburridos y el día lunes presentar su carta de renuncia y me voy. ¿No? Ya me cansé de que me griten, ya me cansé de lo que hago, ya me cansé de que no me pagan, ya me cansé de que me están acosando, etcétera, etcétera, lo que quiera. ¿No? Hay libertad de hacerlo. A veces, ¿por qué no lo hago? Penas económicas, cargas económicas, etcétera. Pero tenemos la libertad de hacerlo. Los esclavos, no. Ni siquiera personas eran, pues. ¿Verdad? O le hace ganas o se muere. Así tan fácil. Esa es la diferencia. Bueno, vean, ni me he dado cuenta de la hora. Si quieren, gracias a Jessica ahí, apuntemos nuestro número de carnet y yo con este punto termino el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana para continuar platicando acerca de las ideologías políticas. Eh, y pues en este caso con el tema de resultados, yo esperaría, jóvenes, estar poniendo ya sus notas en la página oficial, en la cartera virtual, el martes luego de clases, ¿verdad? Entonces el martes, después de las clases que tengamos en ese sentido, yo les publico su nota tipo 9 de la noche, 9, 10 de la noche el día martes, ¿oyeron? Con todo gusto. No sé si tienen alguna duda.